Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte del día de hoy del Foro de Periodismo Digital. La próxima conferencia va a estar a cargo de Álvaro Liuzzi. Álvaro es licenciado en Comunicación Social, consultor en medios digitales, especializado en comunicación digital desde hace más de una década. Ha creado y dirigido proyectos periodísticos, interactivos y transmedia de forma independiente y junto a reconocidas instituciones y medios de comunicación. Ha coordinado equipos de trabajo para el desarrollo de contenidos en chequeado.com, Deutsche Welle, La Nación, educ.ar y la Universidad Nacional de La Plata, entre otros. Actualmente, Álvaro dicta clases en la especialización en comunicación digital de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, y es asiduo profesor visitante en universidades argentinas y extranjeras. Desde hace 3 años es capacitador de Redacciones 4G, el programa de capacitación periodística de Telecom Argentina, con impacto en más de 70 medios de todo el país, alcanzando a 4.000 periodistas y estudiantes. Y desde el 2019 es el editor del newsletter Redacciones 4G, que produce y analiza contenidos en el cruce entre tecnologías y medios e innovación. La conferencia de Álvaro se llama Explorando el nuevo ecosistema de medios. Hola Álvaro, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Gracias por la presentación y es un placer, aunque sea virtual, volver al foro como todos los años. A ver, esta es una presentación que empecé a armar hace 2 años pensando en la edición del foro que finalmente no se pudo realizar por la pandemia, así que es una alegría poder compartirla de todas formas en esta nueva edición. A ver, vamos a empezar haciendo una introducción sobre el tema. Lo que vamos a ver es parte, como decía en la presentación, de un compendio de experiencias, ideas, productos que vengo analizando desde hace 2 años como parte del newsletter Redacciones 4G, que forma parte del programa de capacitación periodística de Telecom Argentina. Y que en ese andar hay muchas cosas interesantes que se dan en este cruce, ¿no? De medios, tecnologías, innovación, que me parece que nos sirven un poco para entender el momento en el que estamos hoy, tanto con una pata en la academia, como es mi caso, y con otra pata en la industria, viendo qué es lo que está pasando con los medios de aquí hacia el futuro. Voy a empezar con un concepto que siempre me ayuda a entender un poco lo que es el ecosistema actual de medios, que es un concepto que cada vez toma más vigencia, que es el de ecología de medios, ¿no? Que se habló en muchas de las charlas del foro de este año. Esta idea, concepto popularizado por Marshall McLuhan, básicamente esta idea de que los medios son como especies que viven en un ecosistema y establecen relaciones entre sí que los van transformando. Un poco la presentación, verán la estética, va en sintonía de esta idea para introducir también otros conceptos. La ventaja de hablar de este tipo de ciencias aplicadas a la comunicación es que nos deja traer también una serie, un universo de conceptos como hibridación, como vida, muerte, ciclos de vida, como simbiosis, bueno, etcétera, que nos permiten, ¿no?, entender un poco, en este caso, lo que fueron las grandes especies del siglo XX, ¿no?, que durante un siglo estuvieron en constante, entre comillas, podríamos decir, armonía, que fueron especies que nacieron al calor del broadcasting, ¿no?, y que compartían similares características de producción y de consumo. Y que sabemos que a finales de los años 90, cuando terminaba el siglo, apareció una nueva especie, que yo digo que es una metaespecie, que fue Internet, que un poco rompió, hizo entrar en crisis este ecosistema que conocíamos, y empezaron a surgir cosas muy interesantes, fenómenos muy interesantes que hoy, ¿no?, 25 o 30 años después, en algunos casos estamos comprendiendo, ¿no? Bueno, acá la idea también de esta charla es intercalar, cruzar varios autores, conceptos que pasaron por el foro y que van a pasar, ¿no? A uno de ellos
el querido Carlos Escolari, que en su paper Ecología de los Medios, mapa de un nicho teórico, habla, ¿no?, de este nuevo ecosistema, cómo la llegada de nuevas especies mediáticas que ha transformado el ecosistema que conocíamos, obligando a las especies predecesoras, a las especies que lo habitaban, a adaptarse para sobrevivir, ¿no? Esta idea máxima de Charles Darwin en la teoría de las especies, de que no sobrevive el más fuerte, sino el que se adapta al cambio. Algunos ejemplos de esto, ¿no? El teléfono que evoluciona y sobrevive en plataformas como Skype, el correo electrónico, ¿no?, que precede al correo postal, o la comunicación breve, telegráfica, que sobrevive en plataformas como Twitter. Y hay algo también interesante que pasa en este ecosistema, que trabajó Henry Jenkins en su libro Spiritual Media, que hace una concepción etimológica de la palabra contenido, y dice que si en el siglo XX el contenido básicamente estaba contenido en los medios de comunicación eran un envase para el contenido, en la actualidad el mensaje, ¿no?, ese contenido, tiene más sentido cuanto más lejos puede llegar, cuanto más se puede expandir, de ahí viene obviamente el título del libro. Y también hay algo que pasa en este nuevo ecosistema, es que la información ya no es un bien escaso, sino que la que escasea es la atención de los usuarios. Estamos todos luchando por la atención de los usuarios en las redes sociales, en los medios, en las empresas. Todos tenemos algo que decir y vemos que las audiencias están hiperestimuladas en todo momento. ¿Qué pasa hoy con las audiencias? Otro aspecto interesante para comprender cómo se recepcionan, ¿no?, cómo se reciben esos mensajes y qué lugar ocupan hoy los medios frente a las audiencias. A ver, yo suelo ir cambiando los gráficos de esta sección en particular. Hay uno que incluí hoy que me parece que es un excelente resumen que se hace todos los años de lo que pasa durante un minuto, perdón, en Internet, pero que nos deja ver esta vorágine que hablábamos hoy, ¿no?, tanto desde la producción de los contenidos como desde el consumo, y también otros aspectos, ¿no?, como fenómenos culturales o de consumos mediáticos, de consumos culturales, de consumos y de compras, shoppings, ¿no? Ahí vemos la cantidad de gente, 28.000 suscriptores están viendo, ¿no?, durante este segundo que yo estoy hablando, contenido en Netflix, 700.000 stories compartidas en Instagram, plataformas como LinkedIn, ¿no?, 69 millones de mensajes enviados entre Facebook, Messenger y WhatsApp, que hemos visto durante estos últimos días cómo esto puede fallar y puede crear una crisis dentro del ecosistema, pero un poco este gráfico nos muestra esta vorágine, ¿no?, de información que va y viene por los circuitos de la red, y que nos muestran un poco y nos marcan el pulso de Internet. ¿Y qué pasa, no?, en esta relación entre la audiencia y el consumo? ¿Qué es lo que sucede, ¿no?, en esta simbiosis, podríamos decir? Vamos a citar otro de los viejos conocidos del foro, que es el querido Roberto Igarza, que en su libro Burbujas de Ocio hace una tipologización de lo que son hoy las audiencias, ¿no? Él la hizo hace más de 10 años, pero sigue teniendo una vigencia impactante, ¿no? Audiencias que están fragmentadas, itinerantes, que consumimos contenido en todo momento, en todo lugar, a través de un viejo conocido también como los dispositivos móviles, que pedimos participación en los contenidos y expansión de los contenidos. Ya no nos conformamos con un contenido monomediático, no otra palabra de la que se ha hablado durante estos días en el foro, sino que pedimos, exigimos multiplataformas, contenidos que se adapten a los dispositivos, ¿no?, que nos permitan consumir historias, noticias, películas, series, ¿no?, de una forma natural, de un contenido y de un dispositivo a otro. Y en este sentido también hay algo muy interesante que dice Pablo Boskowski, ¿no?, que un poco haciendo alusión a esta metáfora del pez en el agua de la que hablaba McLuhan, ¿no? Si en el siglo XX vivíamos con los medios, ¿no?, en el siglo XXI vivimos en los medios, son nuestros entornos naturales de comunicación, de consumo, ¿no?, de información, son, digamos, nuestros entornos naturales, y ya no hacemos esa distinción entre vida online y offline.
Bueno, ¿qué es lo que pasa hoy con el periodismo multiplataforma, ¿no? Que también es algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo y que es interesante también como para mencionarlo. Un solo ejemplo voy a mencionar en este sentido, ¿no? Para que hagamos el ejercicio ahí en nuestras casas, ¿no? ¿Qué pasaba 40 años atrás si había una información impactante o de último momento? No sé, y pienso en ciudades como Rosario, como La Plata, donde estoy yo, pensar qué medio, ¿no? Qué plataforma, entre comillas, analógica de ese momento llegaba primero. Seguramente llegaría primero, estamos hablando de los años 80, 70, 80, ¿no? Seguramente llegaría primero el periodista con la libretita del diario en papel, anotando para la edición del día siguiente. Ahí pegadito también llegaría algún móvil de la radio, ¿no? Ya quizá con una camioneta, con alguien que podía llegar a salir en vivo, si era una noticia muy impactante. Y quizá después, un tiempito después, llegaría ya los móviles de la tele con las cámaras, equipos más pesados, recién grabando, ¿no? Para la edición del mediodía o de la tarde, de las 20 horas, ¿no? Que había ediciones a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. A diferencia, ¿no? De lo que pasa hoy, pasaron 35, 40 años y la respuesta la deben estar dando a viva voz en sus casas, ¿no? ¿Quién llega primero? Digamos nosotros, las audiencias, los usuarios. Da igual a dónde lo envíe. Si es un choque, saco una foto y la subo a Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Y quizás este es uno de los desafíos más grandes que tienen hoy los medios de comunicación, porque obviamente no pueden tener eh, cronistas en todas las esquinas, pero sí pueden crear mejores estrategias para usufructuar esa cantidad de información y de masa informativa increíble que se da a través de redes públicas o privadas, ¿no? Como WhatsApp o semi-privadas, para hacer un mejor periodismo, ¿no? Para cubrir mejores historias. Vamos a ver en este punto algunas tendencias que creo que son interesantes como para ver qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que puede llegar a pasar en un futuro cercano dentro de este ecosistema, ¿no? Y lo vamos a relacionar con algunas especies naturales barra especies mediáticas. Este es el celacanto, es un pez primitivo que se lo llamó durante mucho tiempo fósil viviente porque se creía que estaba extinguido. Es un pez que que habita en la Tierra desde hace 65 millones de años. ¿Qué es lo que pasó con el celacanto? En 1938, un conservador de un museo africano encontró un ejemplar vivo del celacanto mientras navegaba en las costas de Sudáfrica y después se encontraron otros ejemplares en el año 52 y en el año 87 grabados ya con cámaras en su hábitat natural. Yo hago el paralelismo entre el celacanto y los newsletters, ¿no? Y los mails, porque es una especie que desde hace algún tiempo se creía que estaba extinta, se decía que el mail ya no se utilizaba, que las generaciones más jóvenes lo dejaban de lado y lo preferían por las redes sociales, y en estos últimos 2, 3 años vemos una explosión impactante de lo que son los newsletters, ¿no? 3.900 millones de usuarios a nivel global, 75% de los mails se abren desde dispositivos móviles, y hoy es la tercera plataforma de distribución de contenido, con todo lo que ello implica, por detrás de los sitios web y las redes sociales. Así que los correos electrónicos, los newsletters, están vivitos y coleando más que nunca, ¿no? El segundo ejemplo es el de el ave lira, que es un ave que es muy particular. Es un ave que se encuentra en el sudeste de Australia y tiene la capacidad de hacer dos cosas. Primero, de emitir un canto que se escucha hasta 1 kilómetro de distancia, y segundo, que tiene la capacidad de replicar a través de su canto el canto de otras especies que habitan el mismo hábitat. Por ende, tiene la capacidad, entre comillas, de hablar otros idiomas. Tiene una capacidad sonora muy impactante. Y hago la relación entre esta especie de ave y esta especie mediática, ¿no? Que es el audio, que también está transformando el ecosistema actual de los medios de comunicación en dos sentidos. Primero, a través de lo que son
los dispositivos de audio inteligente, ¿no? Que nos van a permitir y nos permiten hoy tener otro tipo de relación con la información. Ya no es táctil ni visual, sino también es sonora, que podemos pedirle algo al teléfono y que el teléfono nos responda, o pedirle algo al teléfono, perdón, al parlante inteligente y que el parlante nos dé, no sé, un timer, una información, que nos lea los tweets, que nos diga el tiempo de trayecto hasta nuestro trabajo o el clima que va a haber mañana. Y en relación al audio, ¿no? También vemos en lo que es productos una explosión en estos últimos años de lo que son los podcasts, los productos sonoros, ¿no? Con algunos datos: 750.000 podcasts activos en el año 2019. En los Estados Unidos ya más del 30% de las personas escuchan podcast al menos una vez, casi 500 millones de dólares en publicidad de podcast en el año 2018. Y en estos últimos 2 años, desde el 2019, la Argentina es uno de los países en los que más se producen y se consumen podcasts. Escuchamos, ¿no?, en estos días la conferencia de Tomás Pérez Bisón de Revista Anfibia, que daba un muy buen ejemplo del tipo de producciones que se hacen en nuestro país. La cuarta especie que me gustaría mencionar es la del castor canadiense, que es un viejo conocido de, no sé si hay alguien aquí en el sur, de Ushuaia particularmente. Es una especie, ¿no?, que se introdujo a mediados del siglo pasado en Ushuaia, para que habitara los bosques, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esta especie? No tenía depredador, por ende transformó brutalmente el hábitat de Ushuaia, talando, entre comillas, bosques, creando represas, porque no tenían, como decía, un depredador, y se multiplicaron, ¿no? Se reprodujeron de una forma increíble, y durante mucho tiempo fueron, entre comillas, plaga, porque transformó, como decía, radicalmente los bosques de Ushuaia. Y yo hago el paralelismo del castor canadiense con la creciente automatización de procesos productivos que se da dentro de las redacciones y de las organizaciones de comunicación, ¿no? Lo que es inteligencia artificial, creación de puestos de trabajos automatizados. Un ejemplo, ¿no?, que agregué aquí abajo es el de una empresa, pero seguramente surjan muchas más. Hasta hace poco tiempo era algo costoso, pero hoy sitios como Synthesia, por ejemplo, nos permiten crear un avatar, esto que están viendo aquí abajo, que no es una persona real, es alguien creado por inteligencia artificial, donde nosotros colocamos el texto y ese avatar nos repite el texto que nosotros pusimos escrito en esa web. Tranquilamente podríamos hacer un noticiero sin una sola persona, por ejemplo, de TV, o automatizar noticias también no sé, para un medio informativo en Internet. Eso no quiere decir que nos quedemos sin trabajo los periodistas, pero sí hay que saber muy bien los límites, ¿no?, a la creatividad, qué procesos se pueden automatizar para, digamos, tener más tiempo y encontrar mejores historias, hacer mejor periodismo, ¿no? La idea no es, obviamente, dejar sin fuentes de trabajo a los periodistas, a la comunicación, pero sí entender este tipo de tecnologías para usarlas a nuestro favor. Y la última especie que quería mencionar era la rana de cristal, o conocida como rana de Manduriazú, que es una rana muy chiquitita, de escasos 6-7 milímetros, que viste en las costas de Ecuador. Y es una de las últimas especies naturales que se encontraron, ¿no? Es, digamos, en el ranking de los nuevos animales, es uno de los últimos que se han creado. Hago el paralelismo entre la rana de cristal y la cantidad de puestos de trabajo que están surgiendo en las redacciones y en las organizaciones de comunicación, por mencionar algunos de estos nuevos perfiles, ¿no? Social media manager, editor de audiencia, editora de género, editora de impacto, el productor transmedia, el analista de la competencia, el analista de datos. Hay un montón de puestos de trabajo nuevo que se están creando, y eso es interesante también verlo desde el lado de las universidades, qué tipo de profesionales estamos formando hoy para ese mercado laboral que está pidiendo esos nuevos perfiles en redacciones y en organizaciones de comunicación. A ver, entre los desafíos, ¿no?, entre la cantidad de desafíos que hay en la actualidad,
Yo traje uno que me parece que remixa un poco esta, como decía hoy, esta pata puesta en la industria y en la academia. Hay una charla TEDx que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando hoy, es una charla de una bióloga marina que se llama Jessa Gamble, que hizo un experimento en las costas de los Estados Unidos mientras intentaba estudiar los relojes, ¿no?, biológicos de los cangrejos de mar. Hizo un experimento y trasladó los cangrejos marinos de la costa este de los Estados Unidos a la costa oeste y viceversa, para ver cómo estos cangrejos se adaptaban a su nuevo hábitat, ¿no? Cuánto tardaban en adaptarse. Y lo que empezó a ver era que durante varios días los relojes biológicos de estos cangrejos seguían adaptados a su hábitat original. Por ende, por ejemplo, cuando subía a la costa en su nuevo hábitat, se los llevaba puesto porque, como había diferencia horaria, ellos pensaban que estaban en la costa original y todavía no se habían adaptado a su nuevo hábitat, y muchos de ellos morían porque el mar básicamente se los llevaba puesto. Tardaron, digamos, varios días y semanas en adaptarse. Me parece que este es una analogía con lo que pasa hoy con las universidades o con los medios, ¿no? Que quizá estamos viviendo momentos diferentes, pero hay, ¿no? O ecosistemas diferentes, tiempos diferentes, pero hay planes de estudio, no, hablo en los medios de comunicación también, prácticas, perfiles, que quizá responden a tiempos pasados, que quizá no hace mucho tiempo, estoy hablando de 15, 20 años, pero sí el ecosistema se transformó tan rápidamente y tan radicalmente que los relojes biológicos, ¿no?, de las universidades y de los medios de comunicación todavía se están acostumbrando. Y un poco el mensaje de esta charla, tanto para periodistas, para docentes, es tratar de ir adaptando de a poco esos relojes biológicos para estar más acorde a estos nuevos tiempos y a este nuevo ecosistema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Álvaro, muy interesante. Vamos a pasar nos queda algún minutito, así que vamos a pasar a alguna pregunta. En esto que vos decís, Álvaro, de la necesidad de adaptación, ¿no? Como en todo ecosistema, digamos, donde están los medios, estamos los consumidores y están quienes también tienen que producir esos contenidos, como vos decís, los profesionales, los periodistas, etcétera. ¿Qué cree, digamos, que tiene que incorporar un profesional, o si tiene que ser una alta especialización o tiene que ser una persona que conoce algo de un poquito de cada cosa para, llegado el momento, poder especializarse en alguno de los trabajos que les toque? Sí, yo creo que es un mix. Durante mucho tiempo se habló del periodista multiplataforma y hemos visto con el tiempo que no ha dado resultados, ¿no? Creo que hoy es un híbrido entre una alta especialización en alguna habilidad en particular, en muchos casos con capacidad de liderazgo, de adaptación, y por otro lado es clave lo segundo que decís, es esto de también saber qué otras habilidades o focalizaciones tienen los demás participantes, ¿no?, de un equipo, para saber qué pedirle a cada uno de ellos y de ellas, ¿no? Y tener en claro hasta dónde llegan las competencias de cada uno, pero sobre todo saber cómo mezclarlas, ¿no? Cómo remixarlas, cómo sacar lo mejor de cada especialidad, de cada profesional, para tratar de hacer mejores productos, o bueno, hablamos de medios en particular, pero también organizaciones de comunicación, o toda organización que tenga un área de comunicación, me parece que eso es clave. Otra pregunta que tenemos: ¿qué impacto tienen las plataformas como TikTok y Twitch en el ecosistema de medios? ¿Qué tendencias observás en relación a esas plataformas? Bueno, vamos a empezar por Twitch. Un poco se habló sobre broadcasting y post-broadcasting ayer, ¿no? En alguna de las charlas, y se mencionaba, ¿no?, esta de que se decía que el broadcasting estaba muerto y que la televisión estaba muerta. Bueno, vemos que sobreviven plataformas como Twitch por la cantidad
de contenidos que se están haciendo. Es verdad, son contenidos muy diferentes a los de la televisión, pero es verdad que mueven millones de usuarios y que se genera mucho dinero, y es un lugar muy interesante para entender cómo las audiencias se relacionan con otro tipo de contenido en vivo y en directo, básicamente. Eh, y el caso de TikTok quizá es diferente, quizá también apunta a una audiencia etaria similar, pero con otro tipo de contenido, ya contenidos ya no sincrónicos, sino asincrónicos, algo más tradicional a lo que sería una red social como Instagram, ¿no? En donde se suben posteos y la gente lo ve, pero también son lugares muy interesantes para explorar para los medios de comunicación, sobre todo para empezar a atender otro tipo de relación con estas audiencias más jóvenes que ya no siguen medios de comunicación tradicionales y que piden, ¿no?, otro tipo de contenido acorde a sus consumos y a sus gustos. Otra, Álvaro. ¿Qué rol deben cumplir las universidades como formadoras de profesionales en este nuevo ecosistema de medios tan complejo como el que acabas de describir? Podríamos estar horas tratando de responder esta pregunta. Ustedes lo saben muy, muy bien también allí en la Universidad de Rosario. Yo creo que es adaptación y hay que, no hay que ir por grandes transformaciones. Lo digo por experiencia, creo que es un camino en el que generalmente se fracasa porque estamos hablando de organizaciones mucho más grandes, ¿no?, que institutos o que escuelas. Ya la universidad tiene otro tipo de mecanismo que a veces es difícil de acelerar, pero creo que son pequeñas transformaciones que se van dando a partir de docentes, de pequeños cambios en los planes de estudio, de cátedras, que me parece que donde, entre comillas, ¿no?, el ecosistema educativo empieza a mostrar esos cambios, como estamos viendo ahí, ¿no?, del renacuajo hasta la rana. Me parece que pasa un poco por ese lado, porque si vamos a lo macro, creo que se puede fracasar. Creo que es de lo micro a lo macro. Bien, vamos con la última pregunta. Álvaro, tenés algunos trabajos donde trabajaste con ucronías. ¿Cómo se insertan sucesos del pasado contados en nuevos medios? Sí, tengo varios proyectos en ese sentido. El primero de todos fue Proyecto Walsh, que fue hace más de una década. Y bueno, en ese momento era esta idea de experimentar con un concepto nuevo, que era el de narrativas transmedia, que hoy está bastante popularizado y conocido. Y bueno, y tratando de responder la pregunta, en ese momento me parecía que era una oportunidad increíble para tratar de trabajar con archivos, que siempre fue algo que me interesó mucho, y como una ventana al pasado, ¿no? Y las nuevas tecnologías nos permitían revivir, ¿no?, esos archivos, ese pasado, y revivirlo en tiempo real, y que era también una forma de, pensando en la audiencia, de un consumo, ¿no?, mucho más cercano a lo que había sucedido en realidad, ¿no? Por ejemplo, que abrir un libro y estudiar, no sé, una década en particular de la historia argentina, ¿no? Eh, Creando una plataforma donde día a día nos muestre lo que sucedía, por ejemplo, hace 40, 50, 60 años atrás. Me parece que era una oportunidad increíble también para mostrarle a las nuevas generaciones aspectos o hechos importantes del pasado, contándolo cómo había sucedido en tiempo real, y en este caso Proyecto Walsh en primera persona. Y creo que ese era el potencial y también una forma de experimentación, porque no había proyectos de ese tipo hasta ese momento realizados, así que también fue una forma de aprender de qué se estaba hablando en ese momento, cuando Jenkins decía, ¿no?, narrativas transmedia. Bueno, mira, nos dicen que tenemos un poquito más de tiempo, así que vamos a aprovechar porque hay varias preguntas. ¿Considerás que hay interés desde las empresas de medios por innovar, experimentar, adaptarse a nuevos contenidos y nuevas audiencias? Sí, yo creo que varían, y un poco se mueven a partir de lo que dictan las plataformas y las audiencias, ¿no? Van un poco
no en la punta de la lanza, sino un poco más atrás. En la mayoría de los casos hay casos más innovadores, obviamente, que son muy interesantes, pero no generalizaría, digamos, hay de todo. Hay casos muy interesantes, tanto en Argentina como en el exterior, sobre todo ahora que muchos están tratando de experimentar en nuevos productos, no sé, en la televisión, en adaptaciones de contenidos para transmitir por Twitch o por televisión. Eh, yo creo que hoy una de las cosas más interesantes también que se está dando, que se habló en una de las charlas del foro, fue cómo la radio se está adaptando a medio radiofónico barria audiovisual, que ahí hay un híbrido que es muy interesante. Yo siempre digo que la radio fue uno de los medios que siempre se le dio por muerto cuando surgían nuevas especies en este ecosistema y siempre sobrevivió y sobrevivió, quizá porque fue el primer medio itinerante, ¿no? que conocimos en tiempo real y en vivo, ¿no? Porque teníamos el Walkman, o podíamos escuchar la radio en el auto, o caminando, en bicicleta, y bueno, después con la aparición de los dispositivos móviles esto se vio un poco trastocado, pero siempre, ¿no? Hubo muchos agoreros que decían que la radio iba a morir, y hoy la tenemos más viva que nunca, y podemos prender, hay muchos ejemplos de radios, ¿no? En Argentina que transmiten a través de Twitch, de YouTube, de Internet y del dial. Estamos hablando de 4 o 5 plataformas para un mismo contenido, que varía, pero bueno, hay mucha gente que la está prefiriendo eh, ver, ¿no? Porque se ven otras cosas, otro tipo de relación con ese contenido. Y que bueno, ahí hay algunas experimentaciones, un poco a la fuerza, un poco la pandemia ha sido una aceleración de estas transformaciones en el último año y medio también de una forma brutal. Pero bueno, todavía estamos entendiendo, ¿no? Estas transformaciones de lo que pasó durante este año y medio. Así que va a ser muy interesante seguir viendo cómo va cambiando. Bueno, Álvaro, para finalizar, ¿cómo crees que la universidad puede hacer su aporte, digamos, en la cuestión de la necesidad de generar equipos para trabajar, para producir contenidos? Bueno, sin miedo a equivocarme, digo, ustedes en la Universidad de Rosario son un gran ejemplo de esto. Me parece que la conformación de equipos de producción, mientras los estudiantes están cursando la carrera, me parece que son fundamentales. Los laboratorios, los talleres, me parece que hoy son mucho más importantes quizá que hace 20, 30 años, cuando teníamos el clásico taller de producción radiofónica, audiovisual y textos, ¿no? Y hoy me hubiese encantado ser estudiante en esta época, ¿no? Hay una multiplicidad de plataformas, de productos, de lenguajes para experimentar, y obviamente va a generar perfiles y estudiantes mucho más preparados para cuando salgan al ámbito laboral, o a trabajar en un medio o en una organización de comunicación. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias por otra participación en el foro. Fue muy interesante tu exposición. Te agradecemos mucho. Vamos a ir a un corte y la próxima conferencia va a estar a cargo de Carlos Obando. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ustedes.